Ok, chicos, pues antes que nada quiero extenderles un saludo de nuestro rector, el doctor Miguel Ángel Celis Flores, deseando que se encuentren bien en casa, con su familia y sobre todo seguirnos cuidándonos. El día de hoy vamos a llevar la plática de inteligencia emocional. Espero que sea mucho de su agrado. Estas pláticas las estamos trabajando en conjunto con el Instituto Poblano de la Juventud y el día de hoy nuestro ponente es el maestro Miguel Ángel Vera, en el cual les cedo la palabra. Les pido que todos durante la plática mantengamos los micrófonos apagados y si quieren hacer algún comentario, levanten la mano. Adelante, Miguel. Ok, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, gracias por su participación. Voy a permitirme compartir un PDF, la presentación ahorita, entonces, y ya daríamos inicio con eso. Ok, ahí me escuchan y se ve, ¿verdad? Es correcto, Miguel. Ok, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con lo que es la inteligencia emocional. Actualmente creo que le damos como mayor importancia o se le ha dado en nuestro sistema educativo actual, se le ha dado como mucha importancia a la inteligencia pues racional, ¿no? A lo lógico matemático, pero actualmente pues estamos viendo la importancia también de la inteligencia emocional, ¿no? No solo hace falta saber conocimientos científicos, conocimientos técnicos, conocimientos encaminados a una sola rama de la ciencia, por así decirlo, sino hemos descubierto que hay otros tipos de inteligencias, ¿no? Y que estos tipos de inteligencia, pues, nos afectan en lo personal directamente y en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? La inteligencia emocional es algo que debería trabajarse desde niñas, desde niños, desde pequeños y que lamentablemente muchas veces no lo hacemos, ¿no? Muchas veces no hay este ejercicio de el cómo reconocer nuestras propias emociones, cómo nombrarlas, cómo llamarlas, conocer cómo reaccionamos ante estas emociones y cómo podemos cambiar esas formas de reaccionar, ¿no? Muchas veces creemos que reaccionar ante las emociones y los sentimientos es algo como espontáneo o algo que no se puede ir previendo o conocerse, y no es cierto. Aprendemos a responder a las emociones también por el contexto social y por el contexto cultural, ¿no? Dependiendo qué tanto se nos permitió de pequeños y de pequeñas expresarnos emocionalmente, pues son las formas en las que podremos expresarlo cuando seamos adultos, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido en este camino de lo que es la inteligencia emocional y cómo podemos comenzar a trabajarla, ¿no? Si en algún momento notamos, pues, que no estamos conectados con esa parte de nosotras, con esa parte de nosotros, y que a veces nos cuesta reconocer las emociones, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro principal propósito en este taller? Pues eso, aprender a conocer las distintas emociones, las distintas gamas de emociones que podemos presentar los seres humanos, las mujeres, los hombres, ¿no? Y a la vez cómo reaccionamos ante estas emociones. No existen emociones negativas ni positivas, más bien lo que existe son formas adecuadas o inadecuadas de reaccionar a estas emociones, ¿no? Y todas nuestras emociones son perfectamente válidas. Entonces vamos a ir viendo. Pues para empezar vamos a definir qué es la inteligencia emocional. Es un concepto desarrollado por el autor del bestseller Inteligencia Emocional, Daniel Goleman. Es la capacidad que tenemos para observar, reconocer y nombrar nuestras emociones, así como las de quienes nos rodean, con el objetivo de gestionarlas de una manera adecuada, saludable, además de identificar la forma correcta de acercarnos a las y los demás, ¿no? Entonces, pues, como ya decíamos al inicio, nos va a ayudar para que aprendamos a reconocer las emociones en nosotros mismos, en nosotras mismas, pero también nos va a ayudar a desarrollar la empatía, que es el poder reconocer las emociones de otras personas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos invalidado la emoción, el sentimiento de otra persona, simplemente porque nosotros con la misma situación no nos sentiríamos igual? Y entonces a veces demeritamos esa emoción, ¿no? Como no es para tanto, ay, pues échale ganas, ahorita pasa, ¿no? Y tal, cuando pues deberíamos de hacer un poco con mayor contacto y contexto a la experiencia de esa persona
o a nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando no nos lo han hecho también, de decir, bueno, terminaste con tu pareja, con tu novio, novia, pues ya pasará, ¿no? No llores, se te va a quitar, después vas a conocer a otra persona y tal, pero en ese momento de la situación, pues lo importante es eh, lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y muchas veces, pues, tú no puedes pensar siquiera en el futuro, ¿no? Si lo que te está moviendo en ese momento es el sentimiento, es la emoción. Entonces, nos va a ayudar a que podamos reconocer nuestras propias emociones, pero también nos va a ayudar para que podamos reconocer las emociones de las otras personas y a partir de esto saber reaccionar, ¿no? ¿Cuántas veces también no hemos reaccionado de manera inadecuada ante alguien que está molesto o que está enojado, ¿no? Con un poco de inteligencia emocional, lejos de molestarlo más, ¿no? O de provocarlo más, le damos un espacio para que se calme, le damos un espacio para que se tranquilice, ¿no? Y a partir de ahí, cuando esté más calmado, cuando esté más tranquilo, pues podemos hablar. Lo mismo cuando nos enojamos nosotros y nosotras, ¿no? ¿Cuántas veces la otra persona, lejos de ayudar al llegar a un acuerdo o a un punto medio, lo único que hace es provocar y como insistir más sobre el tema que nos está molestando, ¿no? Entonces, digamos que eso sería la inteligencia emocional, para eso nos va a ayudar, ¿no? Para saber cómo reaccionar con nosotras mismas, con nosotros mismos, ante los otros, ante las otras, en momentos, pues, específicos con cada una de nuestras emociones, ¿no? Hoy en día se empieza a reconocer el valor de la inteligencia emocional, no solo como una herramienta que mejora de manera significativa nuestra salud mental, física, nuestras relaciones interpersonales y calidad de vida en general, sino como un constructo igual o más relevante que el coeficiente intelectual en el desempeño escolar, académico, laboral y profesional, ¿no? Pues esto es lo que les decía al comienzo, de que el sistema educativo actual que tenemos le ha dado como mayor importancia a estas pruebas de inteligencia lógico-matemáticas, ¿no? Esta parte de las ciencias, el español, las matemáticas, la historia, y no hay una materia como tal en primaria, en kinder, que son los niveles básicos, ¿no? Donde deberíamos empezar a conocer nuestras propias emociones, debería haber una materia como tal dedicada a esta parte de las emociones, ¿no? ¿Qué hacer como niño, como niña, como joven, como adolescente, cuando estoy enojado, incluso como adulto, ¿no? Ahorita iremos viendo cómo, precisamente como de niños, de niñas, nunca desarrollamos la inteligencia emocional, pues llegamos a ser adultos también, adultas, ¿no? Con carencias emocionales bastante fuertes, precisamente por el no saber gestionarlas, ¿no? Porque nunca aprendimos que esas emociones se gestionan, ¿no? Que esas emociones se conocen, se contactan, y pues hay otra carga cultural que ahorita iremos desmintiendo o desmitificando, ¿no? Acerca de ciertas emociones. Entonces, pues la importancia de empezar a hablar de la inteligencia emocional y de que en el sistema educativo se agregue alguna materia que tenga que ver con este conocimiento. ¿Cuáles son nuestras 6 emociones básicas? Pues el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa, ¿no? Esas son como la gama de emociones o el espectro de emociones que la mayoría de personas y jóvenes, bueno, en general, ¿no? Todas las personas que sentimos, que pensamos, somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces experimentamos estas emociones. A partir de estas emociones se desprenden otras tantas, ¿no? Pero parten de una misma. Del miedo puede venir la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. De la sorpresa viene el asombro, viene la estupefacción, eh, viene el desconcierto, viene la conmoción, ¿no? Todas estas expresiones que nos dejan atónitos, ¿no? Y nonadados, a veces sin saber qué responder, qué hacer, ¿no? Solamente observando lo que está pasando. El asco, pues viene la repulsión, el desprecio, la aberración, el desdén. De la ira, el resentimiento, la indignación, el fastidio, la animadversión. De la tristeza, desesperanza, melancolía, aflicción y la nostalgia. Y de la alegría, que pues es la emoción que casi a todos y todas nos gusta más, ¿no? Pues se desprende la felicidad, el orgullo, la satisfacción y el placer.
Hay una gama muy, muy extensa en las cuales estas emociones pueden expresarse, ¿no? Pueden combinarse. Hay autores, autoras que pues pueden manejar una gama de expresiones, incluso de hasta 300, 400 emociones, pero al final todas van a partir también como de estas 6 emociones básicas, ¿no? Entonces lo importante, yo creo, primero es conocer el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando en mí la emoción? Pero voy a nombrarla, ¿no? ¿Qué es esto que siento? ¿Qué es esto que se siente en el pecho? ¿Qué es esto que se siente en el estómago? ¿Qué es esto que se siente en los brazos, en las piernas, en las manos, ¿no? Eh, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Entonces, primero, para poder trabajar con las emociones, tiene que tener un nombre, ¿no? No podemos trabajar con algo que desconocemos, con algo que no tiene un nombre, con algo que es abstracto para nosotros, ¿no? El nombrarlo va a decir, ah, bueno, tengo miedo, ¿no? Al menos ya empecé por reconocer qué es lo que tengo. Todavía no voy a saber qué hacer con ese miedo. A lo mejor sé algunas características que provocan en mí, pero todavía no las sé todas, pero por lo menos ya sé cómo se llama, ¿no? Y entonces ahora sí, qué hacer en caso de tener miedo, ¿no? ¿Qué hacer en caso de estar enojado? ¿Qué hacer en caso de tener tristeza? Lo primero es nombrar estas emociones. Pues aquí les comparto una imagen, ¿no? También para que vean un poco de esta gama de emociones que les comentaba. De la ira tenemos el volvernos como más agresivos, la frustración, distantes, del disgusto, ser críticos, desaprobado, decepcionado, terrible, evasivo, de la sorpresa, pues mostrarnos más interesados, asombrados, efusivos, ¿no? Entonces, pues son como las formas en las que se va descomponiendo la emoción, pero a final de cuentas parte de las mismas emociones básicas. Ahora, ¿para qué sirven las emociones? Sirven únicamente para esto, ¿no? Para generarnos como este malestar, como estas sensaciones en el cuerpo, que yo no la pase bien, ¿no? Hablando de la tristeza, hablando del enojo, ¿no? Pues todas las emociones, como les dije, son válidas, todas las emociones tienen una funcionalidad en nosotros, en nosotras, y lo que sí hay es que culturalmente, por ejemplo, estamos más acostumbrados a experimentar y a compartir la felicidad y el enojo, la tristeza, ¿no? De pronto las vemos como emociones no válidas o como emociones que constantemente rechazamos, ¿no? Pero pues no existen emociones negativas ni positivas. Todas son normales, naturales, válidas, importantes y tienen objetivos específicos. Las 6 emociones básicas son prácticamente universales en todas las culturas. Son procesos relacionados con la evolución y la adaptación del ser humano, cumplen con un papel muy importante ya que nos ayudan a dirigir nuestra conducta y actuar rápidamente. A cada emoción le acompaña sensaciones físicas o procesos fisiológicos, ¿no? Entonces ya una vez que las hemos nombrado, ya una vez que hemos decidido cómo se llama la emoción, ¿no? Que he podido identificarla desde un nombre, pues lo siguiente es ver qué es lo que causa en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones que está causando en nuestro cuerpo? ¿Qué está causando en mis manos? ¿Qué está causando en mi estómago? ¿Qué está causando en mi pecho? ¿No? Muchas emociones o muchas personas sentimos las emociones a partir del estómago. Muchas personas o muchos autores y autoras creen que es un segundo cerebro, el estómago, ¿no? Muchas veces en presiones fuertes, emociones fuertes, hay personas que reaccionan con el estómago, ¿no? Hay muchos padecimientos también gastrointestinales que se desprenden de estas emociones, del estrés, de la ansiedad, del enojo, ¿no? Entonces es conocer el miedo, por ejemplo, es sudoración en las manos, nerviosismo, taquicardias, aumento de el ritmo cardíaco, aumento en la respiración o disminución en la respiración, asfixia. Entonces, lo importante también es esta parte, ¿no? Conocer estas emociones, conocer el cómo nos afecta en lo físico
Y entonces ya tenemos dos componentes de la inteligencia emocional. El primero es poder nombrarlos, poder nombrarlas, y el segundo va a ser, pues, el poder reconocer qué aspectos físicos tiene en nosotros y en nosotras. Las 6 emociones básicas son prácticamente universales en todas las culturas, ¿no? Es algo que se conoce, pues, como les dije, que experimentamos la mayoría de las personas. Son procesos relacionados con la evolución y la adaptación del ser humano, cumplen un papel muy importante ya que nos ayudan a dirigir nuestra conducta y actuar rápidamente. A cada emoción le acompañan sensaciones físicas o procesos fisiológicos. Las emociones, ¿no? Un poco más desglosadas, un poco más específicas. ¿Qué es la sorpresa? La sorpresa se puede definir como una reacción causada por algún imprevisto, novedoso o extraño. La vivencia subjetiva es una sensación de incertidumbre junto a un estado en el que la persona tiene la sensación de tener la mente en blanco, ¿no? No genero ideas, solamente estoy viendo, no puedo prejuiciar nada ni dar una idea, porque lo que estoy viendo ni siquiera cabe en mi espectro, a lo mejor, de ideas o pensamientos en ese momento, ¿no? No puedo generar una idea, solo puedo quedar a la expectativa de lo que estoy observando en esos momentos o de lo que está pasando en esos momentos. Desaceleración de la frecuencia cardíaca y un aumento del tono muscular y la amplitud respiratoria. Además, aparece un tono de voz alto junto a vocalizaciones espontáneas. La función de la sorpresa es vaciar la memoria de trabajo de toda actividad residual para hacer frente al estímulo imprevisto. Esta emoción es frecuentemente seguida por otras emociones que van a depender de la cualidad del estímulo imprevisto. El asco se caracteriza por una sensación de repulsión ante la imposibilidad real o imaginaria de ingerir o estar en contacto con sustancias o situaciones nocivas. Malestar gastrointestinales acompañados de náusea, aumento general de la activación visible a través del aumento de la frecuencia cardíaca y la respiratoria, tensión de la piel y tensión muscular. La función adaptativa que cumple el asco es rechazar todos aquellos estímulos que se puedan provocar de una intoxicación. Las náuseas y el malestar contribuyen a evitar cualquier ingestión dañina para el cuerpo. Pues evolutivamente, ¿no? Al inicio, cuando las personas, los cazadores, las cazadoras, los recolectores, las recolectoras, comenzábamos a conocer qué productos podríamos ingerir, qué productos no podríamos ingerir, ¿no? Pues esta fue una manera evolutiva de poder decidirlo, ¿no? A partir de la experiencia y a partir de si hacía daño, ¿no? Fisiológicamente. Y pues muchas veces también es psicológico el componente del asco, ¿no? Hay cosas que como tal no van a causar una reacción negativa en nosotras, en nosotros, en nuestro cuerpo, pero hay una carga, no sé, la textura, el sabor y tal, pues no es algo agradable, entonces se crea el asco, pues específicamente, esto es en gustos personales también, ¿no? No a todas las personas nos dan asco las mismas cosas. El miedo es un estado emocional aversivo con una activación muy elevada que incita a la evitación y el escape en situaciones peligrosas. La vivencia es una sensación de gran tensión junto a una preocupación por la propia seguridad, evaluación rápida de la activación y una preparación para la huida. La activación cardíaca y respiratoria se disparan, produciendo una respiración superficial e irregular. Es útil para preparar el cuerpo y producir conductas de huida o afrontamiento ante estímulos potencialmente peligrosos. Además, facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a las personas del peligro, ¿no? Pues el miedo nuevamente puede ser real o imaginario. A veces eso es también con algo que tenemos que contactar en el contacto de nuestras emociones, que del estímulo está siendo real, ¿no? Como hablaba de esta parte en el asco también, es algo real que va a causarme daño, es algo real que está a punto de crearme una situación conflictiva, ¿no? O algo desagradable para mí, o solamente es imaginario este estímulo, ¿no? No es real, pero como tal activa
todo el sistema de respuestas como si lo fuera. Ok, y la alegría, ¿no? Como les decía, esta culturalmente es una de las emociones más aceptadas. Casi nadie se queja por estar alegre, ¿no? A diferencia con la tristeza, con el enojo, esto no pasa, ¿no? Con la tristeza, culturalmente no está bien visto llorar en público, culturalmente, pues tampoco está bien visto el enojo y sobre todo que culturalmente también tenemos formas inadecuadas de expresar el enojo, ¿no? Entonces, y con la alegría, pues es lo contrario, ¿no? Como que cuando estamos contentos y contentas, ahí sí queremos que todos lo miren, que todos lo noten, ¿no? Que compartir un poco de esta emoción y deberíamos de hacer eso con todas nuestras emociones, ¿no? Ahorita iremos platicando también cómo regresarle ese valor al enojo, ese valor al miedo, ese valor a la tristeza y dejar de despreciar también estas emociones. Es importante que aceptemos toda la gama de emociones que podemos llegar a sentir, ¿no? No se puede simplemente estar en un estado pleno de felicidad, porque eso quitaría las otras emociones y de alguna manera tampoco sería saludable. No se podría porque no hay emociones con cuáles compartir la felicidad, ¿no? Entonces, si no sientes las otras emociones, ¿cómo vas a saber cuándo estás feliz y no estás sintiendo las otras emociones? Está asociada de manera directa con el placer y la felicidad. Es uno de los sistemas que tiene el cuerpo para incentivar la acción, aumento de tasa cardíaca y un mayor ritmo respiratorio. Además, en la química cerebral nos encontramos con una mayor liberación de endorfinas y dopaminas, ¿no? Estas sustancias, pues evidentemente que nos hacen sentir demasiado placer, ¿no? Demasiada euforia. Sirve de recompensa para aquellas conductas beneficiosas para uno mismo. Gracias a la alegría, una conducta se repetirá para volver a vivir esa sensación de placer. Es quizás el reforzador más natural en el que contamos, ¿no? Pues evidentemente si una actividad, si una acción, si una persona nos causa esta sensación, nos causa esta emoción, pues lo vamos a querer estar repitiendo, ¿no? Vamos a querer repetir más de esa emoción, vamos a querer más repetir de esa actividad, vamos a querer compartir más tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque nos está brindando estas descargas, pues, de endorfina, de dopamina. Y pues en la contraparte tenemos la tristeza, ¿no? Decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. El llanto es una de las formas en las que se expresa el retardo psicomotor, ¿no? Como más lentos, como más apagados, el rostro abatido, falta de apetito, problemas de sueño, etcétera. Activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Asimismo, el sentir tristeza nos ayuda a empatizar con la tristeza de las y los otros y así crear redes de apoyo y de consuelo, ¿no? Esto culturalmente les digo que no está pasando, ¿no? Regularmente en el trabajo con jóvenes, con adolescentes, bueno, y con personas adultas, lo que más se expresa en esta emoción es como el individualismo, ¿no? Llegan las personas a consultorio como tal con esta incapacidad de compartir su tristeza, ¿no? Porque no les gusta que los vean como personas débiles, porque piensan que ese es un signo de debilidad, de que ya no pude más, ¿no? Y pues la verdad es que la tristeza también debería de ser compartida, ¿no? Permitirnos dejarnos ayudar, no todos los problemas que tenemos quizás los causamos solamente nosotros, quizás no sé, pero permitirnos que nos ayude, ¿no? No verlo como únicamente es mi problema, yo tengo que solucionarlo y de nada sirve que le cuente a tal y tal persona, ¿no? Quizás no va a servir como tal en que te den la solución, pero ese desahogo emocional, esa carga energética que trae la emoción de la tristeza, sí la vas a poder liberar un poco y quizás de ahí incluso te ayude a pensar más claramente, ¿no? Decir, bueno, ya que platiqué lo que pasó, ¿no? Ya que hablé de la discusión con mi pareja, ya que hablé de la discusión con mi familia, con mis padres, ya que hablé de que me corrieron del trabajo, pues quizás no inmediatamente voy a recuperar eso que acabo de perder, ¿no?
pero por lo menos hay alguien escuchándome, hay alguien brindando algún tipo de apoyo, ¿no? Ya si la tristeza persiste demasiado, pues es esta parte también de acudir profesionalmente a hablar sobre este tema, ¿no? Pero por otro lado, regularmente quienes llegan a acudir de esta forma profesionalmente a pedir apoyo es porque sus redes de apoyo, amigos, familia, como tal, no ha generado estas redes de apoyo de confianza donde podamos expresar realmente quiénes somos, ¿no? Muchas veces nos la pasamos aparentando, muchas veces fingimos esa vida de Instagram, esa vida de Facebook, esa vida de Twitter que todos queremos que noten y crean, y muchas veces la realidad, estando en lo individual, ¿no? Pues nos impacta que eso solamente es una pantalla, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros decidimos qué mostrar ante la sociedad, pero el cómo nos sentimos, pues eso es lo real, ¿no? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando no hay cámaras, cuando no hay reacciones, cuando no hay comentarios, ¿no? Es ahí donde realmente cómo me siento y con qué personas cuento, ¿no? ¿Qué personas están ahí para apoyarme? ¿Realmente cuento con ellas o no estoy contando con ellas, ¿no? La ira, la ira emerge cuando las personas se ven sometidas a situaciones que les producen frustración o que les resulta aversiva. La vivencia se categoriza como desagradable junto a una sensación de tensión que nos anima a actuar. Aumento de la actividad cardíaca, el tono muscular y la amplitud respiratoria, ¿no? Pues como más agitados, como más eufóricos, con toda esa energía, queriendo descargarla, además de un aumento significativo de la adrenalina en la sangre, que a su vez aumenta la tensión cognitiva, ¿no? Como que empezamos a pensar demasiado, empezamos a pensar más razones para enojarnos todavía más, en lugar de que pensemos en cosas que nos calmen o que nos tranquilizan, ¿no? Como coloquialmente se dice, le echamos más leña al fuego, ¿no? Ah, pues si ahorita me estoy enojando por esto, pero también me voy a acordar de lo que me hizo la última vez y pues de una vez me acuerdo de lo que me hizo antes de la última vez y todo ese enojo, ¿no? Se va como aumentando y aquí es donde tenemos estas formas a veces inadecuadas, ¿no? Una cosa es hablar sobre nuestro enojo, otra cosa es expresar nuestro enojo, pero otra usar el enojo como excusa para acciones ya violentas como tal, ¿no? Llámese violencia física, llámese violencia emocional, llámese violencia psicológica. El hecho de estar sintiendo esta emoción de ira o de enojo no nos justifica en que terminemos con una acción violenta, ¿no? Si vemos que estamos a punto de reaccionar de esta forma violenta, lo mejor es abandonar la discusión, la plática, ¿no? La situación en esos momentos, retirarse a un lugar con una misma, con uno mismo, ¿no? Y pensarse antes de que podamos hacer cosas o cometer cosas de las que después nos podamos arrepentir, ¿no? Estando en este estado de ira, sin control, sin tratarnos de calmar, ¿no? Sin reconocer cómo nos ponemos, ¿no? Ir reaccionando solamente por inercia, muchas veces nos ha llevado a estas prácticas violentas, ¿no? A decir cosas de las cuales después nos arrepentimos, a hacer cosas de las cuales lo mismo después nos arrepentimos y que pues muchas veces no es válido el arrepentimiento también porque vuelve a pasar un suceso de enojo, un suceso de ira y se repite, ¿no? Aquí creo que lo importante es recalcar, por ejemplo, a los hombres como género, se nos enseña casi a únicamente sentir la alegría y el enojo, ¿no? La tristeza no es algo válido, el miedo no es algo válido, y de ahí que muchas veces incluso no sabemos desde nombrarlas y reconocer las emociones porque todo lo confundimos con enojo. Como no sabemos de la otra gama de emociones y culturalmente hay esta forma de expresar el enojo de manera violenta, pues es la forma que aprendemos, ¿no? Creo que la invitación para todos y para todas es cuestionarnos culturalmente cómo hemos aprendido a expresar el enojo, ¿no? Si golpean las paredes, si golpean los muebles, si, no sé, hay manoteos, hay pellizcos, ¿no? Pues es una persona que no sabe gestionar el enojo de manera adecuada y pues es una persona violenta, ¿no? Y con las personas violentas, pues evidentemente sí hay que tener cierto tipo de restricciones, de límites. Con una persona violenta no se negocia y si estamos viviendo situaciones violentas con profesores, profesoras, compañeros, compañeras, en casa, con mamá, con papá,
no, pues lo importante es hablar y acudir a profesionales y sobre todo a esa persona violenta, pues pedirle que se trabaje, ¿no? No hay otra forma ahí más que prevenir, ¿no? Porque muchas veces, pues, ya sabemos cuáles son las consecuencias de la violencia, ¿no? Actualmente vivimos en un país feminicida, ¿no? Y pues tiene que ver por estas eh, malas formas o formas inadecuadas de expresar la violencia y como les dije, especialmente en los hombres, ¿no? Que tenemos muy poca inteligencia emocional culturalmente, ¿no? Entonces hay que ponernos las pilas en esta parte de la inteligencia emocional, reconocer qué es la violencia, reconocer qué es enojo, reconocer que el enojo y la violencia no necesariamente van juntos y que hay otra gama de emociones y hay otras formas de expresar esta emoción. Nos dota de los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante cuando tenemos que hacer frente a un peligro o superar un reto. Ese gasto de recursos para aumentar la activación nos ayuda a lograr el éxito. Y pues hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna participación, algún comentario antes de que pase a la siguiente diapositiva. Por el momento no, gracias. Ok, pasamos a la gestión saludable de las emociones, ¿no? Pues ya hablamos ahorita mucho del enojo con las cosas que no se tienen que hacer. No hablamos de control de las emociones, ¿no? Las emociones no se controlan, a veces las estamos sintiendo y la inercia está ahí y tal, ¿no? Pero sí puedo tener una gestión de estas emociones. No voy a evitar sentir tristeza, no voy a evitar sentir miedo, no voy a evitar sentir enojo, pero sí voy a evitar ciertas formas inadecuadas de reaccionar a ellas, ¿no? Hablamos de manejo y gestión y no de control de las emociones. Abrazar la emoción, permitirnos vivirla y experimentarla, lograr que cumpla con su función. Muchas veces acabamos de terminar una relación de 3, 4, 5 años, de 5 meses, de 6 meses, no sé, una amistad de 3 años, de 2 años, y queremos que inmediatamente, no sé, pasan 3 días y dice, es que me sigo sintiendo mal, ¿no? Me sigo sintiendo muy triste y yo ya no debería de estar así. A ver, vamos a comparar el tiempo, ¿no? Pasaste 4 años, 5 años de tu vida compartiendo demasiado con esa persona, es lógico, es un tanto normal pensar que no la vas a olvidar o que los recuerdos no van a traer ciertas emociones y ciertas sensaciones 3 días después de que acabas de dejar de ver a esa persona, ¿no? Hay que darle un tiempo igual de adecuado, ¿no? O sea, ya cuando pasa a lo mejor, no sé, si era una relación de 4 años y pasa un año y te sigues sintiendo de la misma forma, pues a lo mejor sí hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Pero antes del año sigue siendo, es comparar la cantidad de años, ¿no? 4 sigue siendo mayor que 1, ¿no? Entonces, darnos como ese chance también de recorrer el tiempo, de que la emoción vaya pasando, quizás después de la semana, de los 15 días, del mes, ¿no? Y es como, ah, bueno, pero ya entendí también por qué ya no funcionaba, ¿no? Ya entendí también por qué había ahora que tener más límites en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, ¿no? Y pues no sé, igual y no seguimos hablando o igual y no tanto, pero me alegra saber que la persona está bien y tal, ¿no? En el momento hay que permitirnos llorarlo, hay que permitirnos sentir que lo perdimos, ¿no? Tampoco se trata de fingir que no pasó nada, ¿no? Pues aceptarlo, pero que no querramos que sea como de inmediato, ¿no? Ah, ya que pase, ya no quiero estar triste. Eso solo va a hacer que persista la emoción porque no le estamos dando el tiempo adecuado para trabajarse, ¿no? Y entre más la neguemos, más va a quedar como oculta, como enterrada, pero como nunca la dejamos expresarse, pues en algún momento va a salir y va a salir de maneras inadecuadas, ¿no? Entonces, permitan que salga desde el momento que la están sintiendo y conózcanla, ¿no? Si me siento triste, se vale estar triste el día de hoy, voy a llorar todo el día y después de una lloradita hay veces que ya nos sentimos mucho mejor y podemos continuar con nuestro día a día, ¿no? Observar y aceptar sin juzgar, no rechazarla, no me apego, no, es una emoción que va a pasar, he estado feliz, ahorita no lo estoy, voy a volver a estar feliz, ¿no? Estoy llorando ahorita, no me la voy a poder pasar llorando todo el tiempo, en algún momento voy a dejar de llorar y va a pasar, ¿no? Y no la niego tampoco, ¿no? No tengo que llorar, tengo que hacerme el fuerte, no tiene que ver que soy débil, no tiene que ver que soy vulnerable,
Ese tipo de acuerdos se pueden hacer en otro sentido, pero no creo que sea ocultando las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezamos a desarrollar un amplio autoconocimiento, entender que son temporales, todas tienen principio y fin, no reprimir, negar, ignorar, evitar nuestras emociones. De esta manera no lograrán su objetivo y permaneceremos más tiempo de lo necesario estancados emocionalmente, además de los efectos negativos en nuestra salud mental y física. Manejo adecuado de la ira, identificar el punto sin retorno, ¿no? Aquí es lo que hablaba de las cosas violentas, ¿no? Hay un momento del enojo, de la ira, donde podemos estar a punto de cometer actos, ¿no? Acciones que no tienen punto de retorno, ¿no? Es importante que conozcamos cuál es nuestro límite, en este caso con el enojo, y evitarlo a toda costa, ¿no? Mejor retirarnos, lo hablamos luego, lo hablamos después, por hoy no, hasta que me encuentre más tranquilo, porque no pueden salir cosas buenas de este punto sin retorno. Descarga saludable de las emociones, atender a las necesidades de tu cuerpo y mente, tomar el tiempo necesario para permitirle a la emoción que llegue y se vaya. Llanto, sistema natural de desahogo emocional, meditación, atención plena, diario, registro de emociones, escribir, escuchar música, cantar, bailar, deportes, ejercicios en casa, siempre teniendo presente la emoción, ¿no? O sea, estoy a lo mejor un poco enojado, que es cuanto más energía tenemos, en lugar de ir a golpear una pared, en lugar de ir a golpear un mueble, en lugar de ir a golpear a la persona, ¿no? De insultarla, de herirla emocionalmente, pues me voy a poner a hacer flexiones, ¿no? Me voy a poner a hacer sentadillas, me voy a ir a dar un paseo en bici, me voy a sacar a caminar al perro, lo mismo para llorar, todavía no tengo la confianza suficiente para llorar en público, lamentablemente no tengo la confianza y las condiciones con mi familia para llorar con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá, me salgo a caminar al parque, ¿no? Me pongo a llorar con el perro y tal, y regreso mejor, ¿no? Ir identificando esas cosas, pero sobre todo la invitación es siempre crear redes de apoyo, personas, ¿no? Que podamos contarle todo este tipo de emociones sin necesidad de estarnos escondiendo, sin necesidad de estar fingiendo que todo el tiempo estoy feliz, que no hay cosas que me molestan, ¿no? Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos ponen tristes, hay cosas que nos dan miedo. Hay que aceptar todas esas cosas, no solamente las cosas de la felicidad, y formar redes de apoyo que nos permitan expresar eso, ¿no? Si un amigo no te permite expresarle cuando estás enojado, cuando estás triste, si tus familiares no te lo permiten tampoco, pues cuestionarnos qué estamos haciendo con esas personas, y pues siempre se vale cambiar como de entornos sociales, ¿no? Siempre podemos conocer a este tipo de personas que sí se preocupen en esos aspectos por nosotros y por nosotras. No todo es salir de fiesta, no todo es el cine, no todos son los cotorreos, ¿no? Yo creo que los amigos, las amistades, los familiares tienen que estar ahí también en otros sentidos. Si se considera necesario descargar físicamente en ambiente seguro y controlado, sin lastimarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Si de plano ves que estás a punto de hacer una acción violenta como golpear algo o eso, pues no sé, hazlo en tu cuarto, hazlo con un peluche, hazlo con una almohada, muérdelo, destrózalo y tal, en un ambiente seguro, controlado, donde sepas que no vas a herir a nadie más. Realizar confrontación cuando nos parezca adecuado, por ejemplo, cuando la emoción ha disminuido su intensidad. Hablar sobre cómo te sientes con otras personas, ¿no? De ahí la importancia de una red de apoyo, pues bastante cimentada y construida en la empatía, en las emociones, en reconocer al otro y a la otra, y no pues en las apariencias. La empatía, reconocer las emociones de las y los demás. Observar, identificar las primeras señales, expresiones faciales, lenguaje corporal, cambios en el tono de voz, validar sus emociones, no descalificar ni minimizar, quizás el acto, quizás la acción, para ti se vean diferente, para ti no se vea en la misma forma que se ve hacia ellos, pero está significando algo en ellos, ¿no? Entonces, validar su emoción. Aquí desarrollamos la empatía con esas prácticas. Si no sabemos preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué fue lo que te pasó?
quizás no puedo comprenderte al 100% de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás sintiendo, pero dime qué necesitas de mí. ¿Quieres que hable? ¿Quieres que me quede callado únicamente? ¿Quieres contacto físico, un abrazo? ¿Prefieres que te acompañe en silencio, no? A cierta distancia y tal. Todas son maneras perfectamente válidas y no decidimos, la persona que está apoyando a alguien con la emoción no es quien decida, ¿no? Si te veo llorar, yo no voy a decidir abrazarte o no abrazarte o dejarte solo o dejarte sola. Te lo voy a preguntar cómo tú expresas esa emoción. Hay personas que les gusta estar acompañadas, hay personas que les gusta estar solas, hay personas que les gusta platicarlo, hay otras que solo tienen que acompañarlas en silencio, ¿no? Es conocernos entre todas, entre nosotros, entre nosotras, abrir esa ventana de la confianza, ¿no? Y decir, solo quiero que estés conmigo sin decir nada, ¿vale? En un rato a lo mejor ya te cuento que se me pase, ahorita solo quiero llorar, pero no quiero estar sola. Adelante, ¿no? No, pues sí quiero llorar y te lo quiero ir contando, ¿estás dispuesto a escucharme a tal? Y lo mismo, ¿no? Ah, bueno, entonces te escucho, ¿no? Lo mismo con el contacto físico, necesitas un abrazo, no lo necesitas, ¿no? Pero que la persona que está viviendo la emoción sea quien nos diga cómo apoyarla. Nosotros, nosotras, no podemos decidir eso. Y pues llegaríamos al final de nuestra pequeña plática, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional. No sé si hay algo que quisieran comentar, que quisieran compartir, chicos y chicas. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No. No, ninguna, gracias. Por Ok, el momento no. Una. ok, chicos y chicas, pues nada, espero que la información sea de su agrado, ¿no? A los profesores, a las profesoras que nos acompañan, pues también poner en práctica esta parte, ¿no? De hablar de nuestras emociones. Siempre hablamos de la rutina del trabajo, siempre hablamos de la rutina de la escuela, ciertos proyectos y tal, pero no nos preocupamos por hablar de nuestras emociones y es un punto importante, ¿no? En nuestro desarrollo personal. Entonces, pues de mi parte sería todos. Los escucho si hay un último comentario y si no, pues me estaría despidiendo. Muchas gracias. ¿Alguien alguna duda, algún comentario, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Todo bien, profesor. Ok, Gracias. les agradezco mucho, chicos y chicas, que realmente esta plática nos haya ayudado mucho a aprender a canalizar nuestras emociones bajo la nueva normatividad que estamos viviendo, ¿no? De estar en casa, estar confinados por la cuestión de la pandemia y aprendamos con esta plática de cómo poder canalizar nuestras emociones. Así que les agradezco mucho su participación y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Vera, por tu plática. Ok, muchas gracias a ustedes, ¿no? A todos y todas, y pues nos estaremos viendo en las próximas pláticas. Excelente tarde, chicos.